Saludos compañeros, mi nombre es Javier Domínguez, estoy viendo la materia de redes inalámbricas en la Universidad Politécnica Salesiana y voy a hablarles sobre las antenas de hilo largo. Primero, las antenas de hilo largo constan de un simple hilo largo de cobre esmaltado o plastificado para para evitar su deterioro, de aproximadamente 1 milímetro de diámetro y de 9 a 30 metros de longitud, con sus extremos unos aisladores de porcelana o teflón. La cualidad fundamental de esta antena es que a medida que aumenta la longitud de la antena, aumenta también la ganancia. ¿Cómo podemos demostrarlo? Mediante este gráfico. Aquí tenemos el transmisor conectado directamente a una antena de hilo largo. Esta antena tiene en su punta una resistencia que va directamente a tierra para evitar el desacoplamiento de impedancias y que no existan ondas estacionarias. También podemos ver cómo va la señal que se transmite por esta antena, dividida en sus longitudes de ondas. Para explicar un poco lo que es la ganancia, utilizamos estos puntos A, B y C, que van a ser los puntos en los que se va a emitir las ondas electromagnéticas desde la antena hacia el espacio exterior. Entonces vemos que desde el punto A se va a una dirección M y al ir por esta dirección va a pasar obligatoriamente por el punto B, en el cual hay una onda senoidal, lo que va a producir esto, que tanto la onda A como la onda B sumen sus amplitudes, provocando que se produzca una ganancia mayor. Mientras mayor sea este hilo, mayor va a ser la longitud y mayor van a ser las ondas que se van a sumar. Es por eso que se dice que mientras mayor sea la longitud de la antena, mayor va a ser la ganancia. Aquí podemos ver lo que es el patrón de radiación para las antenas de hilo largo en la dirección M, tal y como vimos en el gráfico anterior. La ganancia de estas antenas es de aproximadamente 3 decibelios cada vez que se dobla la longitud del cable. Estas antenas no son como las tradicionales antenas de Yagi de media longitud de onda. Estas son de 2 veces la longitud de onda o múltiplos de 2 por la longitud de onda. Estas antenas, al no ser de media longitud de onda, se las considera antenas no resonantes. Tal como vamos a ver, aquí también existen dos tipos de antenas de tipo largo, resonantes y aperiódicas. Las antenas también llamadas beverage son las antenas que terminan en una resistencia de carga y cuyo comportamiento es como una línea de transmisión, sin ondas estacionarias y no son resonantes, puesto que no se refleja la onda eléctrica en su extremo, no hay rebote, son marcadamente unidireccionales tanto en recepción como transmisión. Bueno, la característica principal de esta antena es que se encuentran con una resistencia en su extremo que las lleva a tierra. Esto se hace para evitar, como dije anteriormente, el desacoplamiento de impedancias, cosa que la potencia que llega a este punto de la antena no vaya a regresarse al equipo transmisor produciendo un posible daño, sino más bien vaya directamente a tierra, evitando cualquier daño al equipo. Antenas de hilo largo aperiódicas. Su longitud no será nada crítica y podrá tener cualquier medida, con tal de que sea superior a un par de longitudes de onda. Además, por esta causa pueden funcionar en una amplia gama de frecuencias sin limitación por frecuencias superiores, mientras que por frecuencias inferiores quedarán limitadas por longitudes de ondas tan grandes que ya no se produzca el efecto de hilo largo. Se considera que hasta R solo llega como máximo un cuarto de la potencia radiada, sabiendo que R es la resistencia que se encuentra aquí. Estamos indicándoles con esa diapositiva que la potencia que va a llegar por esta resistencia hacia tierra va a ser un cuarto de la potencia que llega a este punto de la antena, que vendría a ser la potencia que regrese al equipo transmisor, produciendo daños. Serían conocidas estas como las ondas estacionarias. Las antenas de hilo largo resonantes son las antenas que no terminan en una resistencia y en las que se produce un rebote de la onda eléctrica en el extremo. Son antenas resonantes y marcadamente bidireccionales.
puesto que responden a ondas que llegan tanto por un extremo como por el otro. Bueno, lo que son estas antenas, al no tener esta resistencia que lleva a tierra en la punta, produce de que existan aquí el riesgo de que hayan ondas estacionarias o lo que es un elevado ROE, lo que implica que justo aquí en medio de la punta de la antena y el transmisor exista un acoplador de impedancias para evitar que se produzcan daños al equipo transmisor. Antenas de hilo. Una complicación de la antena de un solo hilo es el tener que conseguir una toma de tierra eficiente en el transmisor y en el extremo de la línea, si la queremos aperiódica o no resonante, tal y como indicamos en este caso de aquí. Si queremos utilizar unas aperiódicas, tendríamos que ver la forma de encontrar una resistencia, conectarlo a la antena y mandar un cable hasta tierra, un cable de cobre enterrado en tierra para poder mandar cualquier onda estacionaria hacia ellos. Por eso, generalmente, en antenas de un solo hilo, se prefiere la configuración resonante, cuya resonancia se modifica a cualquier frecuencia por medio de un acoplador de impedancia, ya que hacer una puesta a tierra es un poco complicado y lleva un poco más de gasto. Se prefiere nomás optar por un acoplador de impedancia y así poder modificar lo que es la frecuencia la impedancia que llega, ¿no? La resistencia de radiación que encontramos en el punto de alimentación se encuentra generalmente entre 130 y 150 ohmios si la antena es resonante, y entre 150 y 200 si la antena termina en una resistencia de carga. Esto exigirá algún tipo de acoplador de impedancias, como ya lo vimos anteriormente. La B, las antenas de hilo largo tipo B. La B consigue la suma con el ángulo apropiado de los dos lóbulos de las antenas de hilo largo, de forma que los lóbulos laterales se sumen adecuadamente. El ángulo de abertura dependerá de la longitud de las dos ramas, así como su ganancia. Aquí podemos ver cómo en este caso se utilizan dos antenas de hilo largo. Las dos antenas van conectadas en cada extremo una resistencia, y cada resistencia a una puesta a tierra, ¿no? Aquí podemos ver cómo está graficado lo que es el patrón de radiación de la antena de hilo largo primera y la de hilo largo segunda. Y aquí se puede ver cómo estos dos patrones, estos dos lóbulos frontales, al final de cuentas van a unirse y van a provocar una suma y una ganancia en esta antena. Antenas de hilo largo tipo B. Entonces se pensó, al tener aquí dos antenas con dos resistencias y dos puestas a tierra, produciría que sea más costoso lo que es la fabricación de esta antena, por lo que se pensó en unir estas dos antenas en una sola resistencia. De ahí se inventó el sistema mejor de la antena rómbica. Aquí podemos ver como la antena rómbica son cuatro antenas de hilo largo unidas por una resistencia. Entonces, con esta antena conseguimos volver a juntar los extremos de las dos ramas, de forma que podamos poner una única resistencia de carga en su extremo final, al mismo tiempo que casi doblamos la ganancia en 3 decibelios de la B primitiva, aunque ahora necesitaremos un espacio que sea doblemente largo. Problemas con antenas de hilo largo. La altura del hilo sobre el suelo, como todas las antenas horizontales, su ángulo de radiación vertical depende absolutamente de su altura relativa sobre el suelo medida en longitudes de onda, lo que implica la difícil tarea de mantener un cable de 100 metros de longitud suspendido a media longitud de onda en 20 metros, o sea, a 10 metros de altura. La solución a esto se le podría llamar el hilo largo slooper, recordando que se llama slooper a la antena que tiene una posición inclinada intermedia entre la horizontal y la vertical. Esto nos daría pie a dos soluciones. Aquí podemos ver lo que es la antena de hilo largo. Vendría a ser un cable de cobre de unos 30 metros suspendido. Sería complicado, tendríamos que utilizar lo que es postería para cada cierto metro de esta longitud. Entonces se utiliza lo que es las antenas de hilo largo slooper para utilizar simplemente dos soportes de postes y así tener lo que es una ganancia mayor al tener lo que son el patrón de radiación hacia abajo.
Al inclinar el cable hacia abajo conseguimos que uno de los lóbulos que rodea la extremidad del cable se acerque a la horizontal y bajamos el ángulo de radiación de una forma un poco mecánica y simplista, pero que da mucho resultado. Al mismo tiempo, dejando caer el cable con la forma llamada de catenaria, nos ahorraríamos todos los soportes intermedios que habríamos tenido que poner para soportarlo por el camino, solamente que ahora tenemos que poner un solo mástil más alto del que desciendan una o dos ramas. Lo que es la llamada forma catenaria es esta forma de aquí, en donde el hilo largo cuelga en forma de un arco hasta otro poste. Y si no usáramos esta forma, tendríamos que utilizar un poste de misma altura en este punto, otro poste en este punto y otro poste en este punto, tratando siempre que el hilo largo llegue en forma recta. En este gráfico podemos ver cómo es la misma forma catenaria, pero en una antena de hilo largo tipo B. Este tipo de antena Doppler también sería realizable en una antena rómbica, necesitando solamente dos mástiles elevados en los extremos y unos pequeños mástiles intermedios para elevar el centro de la antena, es decir, los puntos en que se unen las dos ramas de las BV. Aquí está el transmisor y aquí está la resistencia. Bueno, aquí podemos ver lo que es una tabla de longitudes de hilos largos con Unum. Es un acoplador de impedancia. Aquí podemos ver la frecuencia a la que se trabaja, la longitud del hilo largo en metros, y aquí indica lo que es el valor de este Unum, que vendría a ser este dispositivo de aquí. Bueno, se les agradece la atención prestada y espero que volvernos a ver en un futuro. Gracias.